Hola, buenos días. Bienvenidos al webinar de Visi Moldes que vamos a realizar hoy bajo el título de la pieza al diseño del molde. Yo soy Joan Vallespí, uno de los técnicos de Production Software y que voy a estar al cargo de la presentación de hoy. Vamos a realizar la presentación con Visi. Visi es un programa de Hexagon Production Software en los cuales principalmente está enfocado a la industria del molde y la matriz, aunque hay otros campos en los cuales pues también es útil para trabajar con ellos. Visi es un CAD/CAM integrado en el cual tiene de todo, modelado, estrategias de mecanizado, corte de hilo y módulos específicos para la matriz, el molde, flow, ingeniería inversa, etcétera. La demo de hoy será de Visi Moldes, del cual va a constar de 4 partes. En la primera parte vamos a realizar un modelado y unas modificaciones geométricas de la pieza importada. Después crearemos una simulación y una verificación de la inyección de plástico con un material que hayamos escogido. Después analizaremos las curvas de partición y recrearemos las superficies de partición de la pieza para poder hacer los postizos. Y luego, posteriormente, haremos parte de la creación del molde en 3D, en el cual veremos algunas de las órdenes para poder crear el molde. Ahora, a continuación, os dejo unas imágenes, las cuales vamos a ver un poquito ilustradas la pieza que vamos a ver hoy, tanto el modelado y las modificaciones de la geometría, como el estudio de flow que veremos al finalizar los cálculos, así como la división de superficies, en este caso la inyección y la expulsión de los postizos, y luego el posterior creación del portamoldes y la inserción de los postizos, etcétera, etcétera, etcétera. Espero que la demostración de hoy sea de vuestro agrado. Luego estaré abierto a todas las preguntas que deseáis hacerme sobre el webinar. Bien, a continuación, para comenzar la demostración, pues vamos a abrir un fichero, importarlo. En este caso, pues podemos importar varios tipos de fichero, casi todos los estándar del mercado y los nativos, ¿de acuerdo? En este caso, pues vamos a coger un step, pues como podéis comprobar, podemos ver abrir ACIS, CATIA 4, 5, V6, V6 3D Experiment desde XML, IFC, SIGES, SIGES Compromise, Inventor, etcétera, etcétera, etcétera. De otra manera, vamos a coger un formato neutro, estándar, y vamos a abrir la pieza. Cuando abro la pieza, pues yo puedo dedicarle a hacer varias cosas, reparar, caras reparadas, simplificar cuerpos para que la matemática pese menos, pasar a un árbol de ensamble, respetar toda la información directa, etcétera, etcétera, etcétera. En este caso no vamos a seleccionar ningún parámetro y vamos a entrar. Siempre que nos viene una geometría de fuera, pues pueden pasar varias cosas, ¿no? Que la geometría esté bien cerrada, que la geometría sea un objeto cerrado, que esté separado, y en este caso, pues vamos a verlo todo completamente en el peor de los casos, que sería que la geometría nos llegara totalmente separada, y luego, pues aparte, pues que seguramente tendrá algún agujero, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver cómo podríamos gestionar esto y de qué manera podríamos verlo. En este caso ya tenemos ahora aquí la geometría importada, hacemos zoom todo y aquí tenemos la pieza con la que vamos a trabajar hoy, ¿de acuerdo? Vemos que es una pieza, pero tal y como os comentaba, tal y como os decía, nos ha venido todo pues separado, ¿de acuerdo? No hay problema, porque podemos trabajar en híbrido. ¿Qué quiere decir trabajar en híbrido? Pues que una vez que tenemos estas piezas, pues simplemente podemos coger y unirlas para trabajar y trabajar con objeto. El objeto puede ser abierto o cerrado, pero podremos trabajar con órdenes de sólido. Con lo cual, muchos sistemas pueden trabajar con objetos abiertos, ¿de acuerdo? Digo cerrados, pero
no todos pueden trabajar con objetos abiertos. En este caso vemos que no nos marca un objeto cerrado, sino que un abierto, con lo cual pues seguramente tiene un agujero. Para que veáis la potencia de trabajo, pues lo que os decía, modelado, editar caras, y si tenemos que hacer cualquier modificación, pues simplemente nos venimos aquí, vamos a desplazar este agujero. Pues seleccionamos el agujero y este agujero lo ponemos a la distancia que queremos, oportuna, ¿de acuerdo? Vamos a cambiar este radio, a quitar este radio, venimos a las operaciones de modelado. Modelado, editar caras o operaciones, editar radio constante. ¿De acuerdo? Pues podemos cambiar el radio sin ningún problema. No hace falta que tengamos órdenes en el árbol. ¿De acuerdo? No tenemos árbol, por eso se trabaja tan cómodo y tan rápido en el modelado directo. O pues simplemente pues editar caras o eliminar y separar caras. Con lo cual, pues me deja el canto vivo. Y tal y como les estoy diciendo, es un objeto abierto, ¿de acuerdo? Con lo cual, esto os da una idea de la potencialidad de lo que es el modelado directo, ¿de acuerdo? Bueno, una vez que tenemos ya seleccionada o vista las modificaciones que podemos haber hecho, luego seguiremos haciendo más modificaciones. Vamos a buscar el agujero, en este caso, pues simplemente alámbrico, vamos a dibujar los bordes del objeto. Entonces, ¿veis? Ahora me va a hacer geometría en todas esas zonas abiertas, ¿de acuerdo? Aquí la vemos rápidamente. Una vez que la tenemos localizada, pues vamos a las operaciones de superficies. Seleccionamos las aristas que ya la orden misma nos ha creado. Miramos la vista previa que está correcta. Y una vez que lo tengamos, pues operaciones, unión, esta con esta. Y ahora vemos que al seleccionar el icono nos ha cambiado y esto ya marca que es un objeto totalmente cerrado. Dinámica. ¿Vale? Y ahora vemos que está rayado, con lo cual es una comprobación más de que el objeto está completamente cerrado. Vale, una vez que ya lo tenemos cerrado, pues vamos a coger y hacerle o verificar varias. Lo primero, si la geometría, la matemática de esta geometría es correcta, con lo cual pues en cualquier momento podemos venir aquí a análisis y validar el cuerpo. Pues validar el cuerpo, pues me dice que hay cuerpos inválidos, zonas problemáticas. ¿Veis? Aquí, por ejemplo, pues vemos que la cara se intersecciona a sí misma. Problema seguramente del diseño. Como ya lo hemos detectado antes de empezar a trabajar, pues diagnosticamos el cuerpo y reparamos las caras inválidas. Ya os digo, no son superficies que sean incorrectas, sino que matemáticamente internamente pues tienen algún problema. En este caso, el cuerpo ya ha sido reparado, volvemos a hacer la modelado, el análisis, validar el cuerpo, y ahora vemos que el cuerpo está ok, ¿de acuerdo? Una vez que tenemos la pieza correcta para poder trabajar, pues vamos a verificar si tiene algún negativo, algunas cosas. Para eso, aparte de otras órdenes, tenemos una visión rápida del soleneado de negativos, donde vemos pues lo que tiene salida y lo que no tiene salida, ¿de acuerdo? En verde la parte positiva, en rojo la parte negativa, y luego la zona que es amarilla, pues son totalmente las paredes que son verticales, ¿de acuerdo? En este caso, pues aquí podemos ver pues como una de las paredes, en este caso, y parte del radio está un poco negativo, pues vamos a aprovechar este tipo de geometría para ver cómo modificaríamos rápidamente con el modelado directo. Vamos a las órdenes de modelado, en este caso eliminar y separar caras. En este caso, pues lo que vamos a hacer primero, para que veáis la
la potencia del motor de cálculo que tiene sin árbol de operaciones y sin nada, como pues vamos a poder eliminar este radio. Vamos a eliminar el otro radio. Ya os recuerdo que esto se puede hacer tanto en objetos abiertos o cerrados, ¿de acuerdo? Es la ventaja de trabajar con el modelado directo. Eliminamos también el de arriba y también eliminamos el de abajo. Simplemente para que veáis la reconstrucción automática de la geometría sin necesidad de crear ni extender superficies ni nada. Una vez que tenemos así separada, pues vamos a darle la conicidad a la cara, pinchamos la cara, o la cara o caras que queremos dar conicidad, del punto base desde el cual queremos partir, ¿vale? Y ahora, ¿ves? Aquí a 0 estaría la pared recta y vamos a darle un grado simplemente. Una vez que ya le tenemos dado la superficie tal y como queremos, pues simplemente un redondeo. Él coge automáticamente la propagación tangente de todo el camino. Ahora vamos a darle un radio un poquito más pequeño para que veamos que la potencia del redondeo, radio grande de 1, radio pequeño de 0,5 y radio de 0,5 lo vamos a subir a 0,1 y como veis, como con esto hemos acabado la modificación geométrica. De todas maneras, esto es un mundo del molde y siempre, como siempre, pues hay muchas versiones y nos van enviando constantemente cosas y todo eso, con lo cual podemos realizar modificaciones y todo eso. Claro, aquí lo importante es, en este caso, vamos a suponer que por fin pues ya nos ha llegado la versión definitiva, ya sea tanto en el formato que yo tengo, pues como con el formato que venga, en el cual pues cogemos y llamamos a esta última versión de la pieza y la insertamos dentro de la pieza. En este caso vamos a coger el 00 el mismo, ¿de acuerdo? Con lo cual pues la pieza ya se ha colocado en su sitio. Vemos que aquí tenemos lo que es la pieza A, ¿de acuerdo? Que es la original, y nos ha entrado la pieza nueva, ¿de acuerdo? Como es muy difícil saber, sobre todo en este tipo de piezas, qué es todo lo que hay, qué es todo lo que no hay, pues para eso dentro del análisis tenemos lo que se llama el comparar, ¿de acuerdo? ¿Qué queremos comparar? Pues primero pues vamos a comparar la pieza A, que es la original que nosotros tenemos, con la que hemos estado trabajando, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y con qué la queremos comparar? Pues con la pieza B, que es la que nos acaba de llegar, ¿de acuerdo? Una vez que tenemos esto, pues tenemos un gestor que me actualiza los gráficos y ahora cogerá y lo que me realizará es una comparación de la pieza que teníamos con la que ha llegado y nos enseñará las diferencias. Una vez que ha finalizado de realizar la comparación, como podéis comprobar, vamos a quitar el sombreado avanzado para no ver de esto, vemos todas las zonas que o se han modificado más grandes, o se han modificado ligeramente, etcétera, 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 con lo cual podemos ya ver y comparar pues cuáles son las superficies nuevas, cuáles son las superficies modificadas, añadidas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nosotros, como lo que queremos hacer es insertarlo dentro del proyecto que estamos trabajando, aceptamos. Entonces, al aceptar, veis, automáticamente me he integrado dentro de la pieza en la que estamos trabajando y me ha añadido todos estos modificaciones. Vemos que aquí que ha cambiado, si vemos, ha cambiado el círculo, las conicidades, los radios, las paredes. Aquí se han ido unos radios, ¿veis? Lo que está en color naranja son superficies modificadas y en las paredes verdes nuevas superficies que se han añadido. Aquí veo unos radios, ahora los radios ya no están, se han modificado y aquí pues se ha reducido o se ha añadido estos radios. Con lo cual ahora sí, ya por fin tendríamos la geometría final
preparada para empezar a trabajar. A continuación vamos a seguir con el proyecto de realizar el molde, pues haciendo una cosa que podría ser necesaria o no, pero que podemos utilizarla. Lo primero es definir la pieza, ¿de acuerdo? ¿Para qué nos sirve definir una pieza? Pues al definir una pieza, lo que me permite es acceder a lo que es la biblioteca de materiales que lleva incorporada Visy, ¿de acuerdo? En lo cual pues podemos escoger el material con el que vamos a trabajar. En este caso vamos a trabajar con un PPPA, ¿de acuerdo? Y pues para ver algunas cosas pues vamos a intentar coger 1640. Aquí podemos filtrar también por MFRs, podemos tipos de contracción transversal, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto pues se añade a lo que queremos ver de la búsqueda, ¿de acuerdo? De estos parámetros. Por ejemplo, pues vamos a seleccionar este. En la base de datos, ¿qué información tenemos? Aparte del nombre del material, la descripción, el tipo de familia, semicristalino, porcentaje, tenemos información general, ¿de acuerdo? De procesado, indicador de reciclaje, ¿de acuerdo? Procesado, temperatura de fusión, modelado, los MPAs, ¿de acuerdo? Y llenado, ya sea en térmico o en cálculo, ecuación ecológica, el holding, la fase de fusión, la fase sólida, el formado general, módulos elásticos, y datos de la fibra con densidad, etcétera, 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 ¿de acuerdo? Pues al aceptar y le dar al OK, pues ya se añaden con unos parámetros, en este caso contracción. Con el punto de referencia, pues simplemente pues vamos a coger la mitad de la parte superior, ¿de acuerdo? Y él pues me va a aplicar una contracción a esta pieza. En este caso, aquí tenemos los valores, podemos coger, modificarlas y todo eso, pero ya que utilizamos, pues aquí lo tenemos, ¿de acuerdo? Entonces también podemos crear un report en el cual pues nos hacemos una captura de pantalla y tenemos toda la información pues de la pieza y todo esto. Bueno, una vez que hemos aceptado, vemos que nos ha mantenido la pieza original y la pieza con contracción, ¿de acuerdo? Una vez que tenemos la pieza con contracción, si queremos guardar como, por ejemplo, la pieza definitiva, ya podemos quitarlo del definitivo y decirle pues con contracción, ¿de acuerdo? Ok. Una vez que tenemos la pieza con la contracción y todo esto, podemos pasar lo que sería el flow, ¿de acuerdo? Aquí tenemos al asistente, en el cual pues me dice que seleccione el cuerpo. Él automáticamente ya me entra en la parte de elementos finitos, en la cual pues me va a generar una creación de la malla. Como bien sabéis, Visy y Hexagon forman parte, y MSC Software forman parte de la misma trabajo, con lo cual el mallado que vemos es el mismo que teníamos, por ejemplo, en el Digimat a la hora de trabajar, ¿de acuerdo? Ok, veis, todo es un asistente, me crea el tipo de mallado. Ahora verificaremos pues, la conectividad de los elementos, la herramienta de mallado, verifico la orientación de los triángulos, orientar la malla, siguiente. Y ahora lo que me hará es un cálculo de lo que sería el grosor, ¿de acuerdo? Acaba de formatear, vemos las zonas que más o menos son uniformes, menos en algunas zonas que son más estrechas o con más material, ¿de acuerdo? Y una vez que ha finalizado, pues ya podemos empezar lo que sería el proyecto de Flow, ¿vale? A la hora de crear el nuevo estudio, pues tenemos el normal, pero también podemos hacer con gas, con inyectado, overmolding o crosslinking. En este caso, simplemente vamos a crear un normal de corriente, en el cual pues le vamos a dar nombre,
prueba, demo. Ves que ya automáticamente ya me ha cogido el mismo material que ya teníamos antepuesto. Le vamos a dar 2 puntos de inyección. ¿De acuerdo? Pues, por ejemplo, pues vamos a uno aquí y otro aquí. ¿De acuerdo? Ok. Luego también podemos escoger a qué tipo de máquina va a ir inyectada. Podemos tener la base de datos o readaptarlas o modificarlas, etcétera, etcétera, etcétera. En este caso vamos a coger esta. Veis que automáticamente al cogerla pues tenemos más parámetros y la fuerza de apertura, al tener la máquina con la que trabajamos, pues me va a salir, etcétera. ¿De acuerdo? Aquí he avanzado para el caso que quisiéramos una inyección secuencial, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, entonces una vez que ya tenemos formateado y preparado el cálculo, pues ya podemos ejecutar el cálculo. El cálculo empieza a calcularse. Y ahora cuando acabe veremos cómo continuar. Una vez que ha finalizado el cálculo, podemos coger y mirar que hagamos los resultados. ¿Vale? Y aquí tenemos todos los cálculos que podemos visualizar de nuestra prueba de flow. ¿De acuerdo? El tiempo, los isocronos, temperatura, al final, presión, estrés, puntos de congelación. ¿De acuerdo? Aquí también tenemos para subir la calidad, la orientación de las fibras, las líneas de fusión. Al tener dos boquillas me permite pues calcular las dos líneas de fusión. A todos estos casos, volvemos un momento a lo que son los cálculos que ya se han realizado. Y por ejemplo, volvemos otra vez al de presión. Podemos ver el dibujo y lógicamente en cualquiera de las animaciones pues podemos ver el llenado. ¿De acuerdo? Podemos parar, podemos hacer un vídeo. Lógicamente cuando tenemos todo esto guardado, pues podemos crear o añadir alguna imagen en concreto, o en este caso botón a la derecha, añadir las imágenes por defecto, y aquí pues tenemos el report. Pues paso a paso para poder consultarlo en cualquier momento, imprimirlo, enviarlo, etcétera. Bien, una vez realizados los pasos previos, en los cuales pues hemos importado la pieza, la hemos reconocido, hemos visto o modificado algunas cosas, aplicado la contracción, etcétera, 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 vamos a pasar a lo que sería el análisis, la creación de las curvas y de los planos de partición. Para eso entramos dentro de análisis y dentro de la línea de partición pues tenemos un asistente en el cual pues él puede reconocer y buscar diferentes maneras, las diferentes direcciones. ¿De acuerdo? Tenemos opción de buscar por silueta o buscar o imprimir por sombreado. En este caso vamos a coger la opción de sombreado, seleccionamos la pieza y luego escogemos la dirección del sombreado, en este caso pues en Z, ¿de acuerdo? Entonces ahora él va a detectar todas las zonas interiores y exteriores y él es una primera propuesta, como podéis ver, de estas zonas de partición, ¿de acuerdo? Nos pueden parecer bien o mal, ¿de acuerdo? Y entonces pues sobre esto pues los aceptamos o no los aceptamos. Vamos a verlo un poquito más claro.
así, correcto, ¿vale? Entonces, como podéis ver, me ha detectado tanto las zonas internas como externas, ¿de acuerdo? Lo que vamos a realizar ahora de una manera diferente es que tanto las ventanas, ¿veis? Él automáticamente ha detectado la parte que va a una zona y la parte que va a otra, ¿de acuerdo? Pero aquí lo que vamos a hacer es a detectar una zona de patines, ¿de acuerdo? A lo cual pues vamos a realizar el contorno tanto por la parte superior como por la parte inferior. Si hay alguna zona que no nos guste o que preferimos modificar, pues simplemente solo tenemos que venir a editar lo que es la propuesta que él me ha hecho, eliminar los bordes que él me ha escogido y seleccionar los bordes que queremos para estas dos nuevas zonas, ¿de acuerdo? Pues ahora sí que lo tendríamos. Ya os digo, por ejemplo, pues si quisiéramos pues subirlo por otro sitio, pues simplemente seleccionar uno y seleccionar otro. Si tuviéramos o quisiéramos pasar la partición por una zona que no está partida o que no podemos dirigirla, pues tenemos herramientas aquí para desmarcar cuerpos, para imprimir segmentos en caras, o podemos ir a las órdenes de modelado y coger e imprimir una línea sobre la superficie, pero claro, sin partirla ni dirigirla. Una vez que tengo todos los grupos cerrados, tanto las particiones externas como las particiones externas, podemos aplicar este dibujo, esta partición. Y como podéis comprobar, ya he dividido él en colores para que nos sea mucho más agradable y mejor de gestión. Entonces vemos la parte superior de un color, la parte inferior de otra, y luego cada dirección de estas que hemos hecho diferentes, que van a ser por ejemplo, un patín o un postizo, etcétera, una corredera, etcétera, 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 pues veremos cómo tratarlo posteriormente. Pero con esto ya tendríamos una línea de partición, como podéis ver, totalmente definida. Una vez que tenemos la línea de partición definida, nos podemos ir al otro asistente, que es la creación de los planos de partición dinámicos, en lo cual pues crearemos las superficies de estos planos de partición, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ir a la parte externa, ¿de acuerdo? Aquí tenemos todas las órdenes que podemos utilizar para crear superficies de partición, o podemos crearlas con el CAD normal y corriente y luego importarlas a las zonas que a nosotros nos interesen, ¿de acuerdo? En principio, pues vamos a empezar por aquí, por ejemplo, pues con la parte exterior, ¿de acuerdo? Aquí una vez que tenemos esto, pues seleccionamos, por ejemplo, una cadena, pues que empiece desde aquí, bueno, desde aquí hasta aquí. Él, como puede tomar dos caminos, me pregunta en qué dirección quiero tomar, en este caso esta ya es la correcta, y al aceptar la dirección me pregunta hacia dónde quiero, en este caso, realizar la extrusión. En este caso, como lo tenemos en I, pues podemos ir en la dirección de I, correcto, y aceptamos, y ya tendríamos esta parte. Si queremos para trabajar más cómodo ahora, pues podemos trabajar con el sombreado, y aquí lo veríamos un poquito mejor, ¿de acuerdo? Nos vamos a otra parte, trabajamos con la misma orden también, un perfil pues, desde el inicio hasta el final. Con la barra espacio seleccionamos qué dirección queremos y otra vez hacia dónde. Y entonces una vez que tengamos esto, pues podemos utilizar otras opciones, por ejemplo, pues crear un parche tangente, que la filosofía sería la misma, decirle. A continuación, pues realizaremos pues, el parche, pues, por ejemplo, tangente, que aquí sí que podemos coger directamente la superficie de partición, la superficie de partición.
Entonces coge el camino y la dirección y tenemos pues una única superficie colocada. Aquí hacemos lo mismo. Y así tendríamos pues la superficie de partición externa pues en este momento ya realizada. A continuación vamos a realizar las superficies de partición internas, que las podríamos dividir en tres partes entre normales, intermedias y avanzadas, ¿de acuerdo? Como bien sabéis, tenemos varios sistemas para crearla. Vamos a utilizar rellenar agujeros con parches, con lo cual vamos a coger la mayoría de superficies, bueno, de zonas para crear superficies sencillas. Una vez que las tenemos seleccionadas, pues escogemos la opción que queremos, en este caso rellenar el agujero, y aplicamos la orden. El ahora, pues todas las que hemos seleccionado, pues aceptará esta orden y hará superficies, ¿de acuerdo? Aquí podemos ver las básicas, como podemos comprobar, algunas de más complicadas, tanto arriba como abajo. Y ahora iremos a hacer las intermedias, que serían estas estilo regladas. A continuación vamos a realizar algunas superficies de partición intermedias, en la cual pues vamos a salir de lo que es el gestor de superficies de partición. Vamos a trabajar con los elementos de modelado directo, ¿de acuerdo? En este caso vamos a extraer una curva para que me venga tangente a la curva, tangente a la curva. ¿Veis? Me crea una curva 3D de unión. Tangente a la curva, tangente a la curva, ¿vale? Pero ya la tendríamos, entonces pues, las herramientas de superficies que disponemos. Esta previa, aquí ya tendríamos la superficie, creamos una superficie, esta previa, perfecto, una última superficie, vamos a ponerlas en plantas para hacer una selección mucho más cómoda. Esta previa, perfecto. ¿Vale? Una vez que tengamos la superficie realizada, lo que podemos coger y es tratarla como un único objeto. Operaciones unión. Perfecto. Y una vez que la tengamos como único objeto, pues podemos coger y tratarla o utilizarla para complementar las demás zonas que son muy parecidas o iguales. Espejo, esta entidad, copiar, el eje X, y esta, y esta, en este punto, en el eje Y. Y así tendríamos las cuatro puestas, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que tenemos las superficies creadas, lo que simplemente vamos a coger y a trasladarlas a lo que es el plano de partición. Aquí, una vez que tengamos los planos de partición, escogeremos que lo que quiero realizar es importar lo que es la superficie. ¿De acuerdo? Y una vez que tengamos
seleccionada la que queremos importar, aceptamos y le decimos. Como podéis comprobar, ahora ya forma parte de la zona de importación. Como hemos importado una geometría, es muy importante que verifiquemos si tiene alguna colisión o es correcta. Entonces, vemos que este que sí que hemos importado es correcta, pero la superficie que hemos hecho anteriormente no. ¿De acuerdo? Entonces aquí vemos que sí que es verdad que hay una zona de colisión, que seguramente porque habré definido, correcto, veis, una zona incorrecta de la partición. Pues no tengo que volver a borrar ni rehacer nada, sino que simplemente vuelvo a la parte de modelado del análisis de la línea de partición y vamos a comentar que vamos a dividir, lo podemos hacer por vía CAT o vía por aquí, en la cual pues decimos que de este punto a este punto me la divida, ¿vale? Y una vez que la tenga dividida, voy a decirle que lo que me sobra, ¿veis? De este nuevo plano de partición, correcto. Y ahora que vuelvan a estar todo por cerrado, al aceptar, veis que automáticamente ya me ha cambiado lo que es eh, la línea de partición. Y cuando vuelvo a entrar en lo que es la parte de plano de partición, Como podéis comprobar, lo que son las líneas se han adaptado y las superficies a las que se han modificado, y las que no estaban, pues simplemente nos requiere que realicemos la curva. Pues simplemente venimos, buscamos la curva correspondiente y decimos qué queremos hacer. En este caso, lo que habíamos hecho con las superficies de partición externa, que era una extrusión personalizada en la dirección que yo quiero. Ahí la tenemos. Y si quieren, pues podemos analizar el grupo de caras, con lo cual ves que ya forma parte de lo que es la parte de superficies de partición, tanto la superior como la inferior, para trabajar. Y luego si volvemos a hacer el test de colisiones, vemos que ahora ya no se han detectado ninguna colisión. cuando ya hemos acabado de realizar las superficies internas restantes, pues nos encontraremos que cuando analizamos las caras, nos encontraremos, en este caso, un grupo de caras en el cual poder comprobar donde tenemos una dirección, otra dirección y los postizos o patines o correderas en otras direcciones, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que tengamos esto, escogemos cuál sería el espesor del molde y al aceptar me crea el molde. En el caso de que todos los parámetros de todas las tolerancias todo esté bien, me creará automáticamente los postizos, tanto de expulsión como de inyección como las correderas. O en este caso, que no lo ha creado, como mucho, lo que nos hará es los cuerpos independientemente unidos para que nosotros ahora podamos realizar un taco, sólido, formas, cuboide, y aquí, podemos poner en planta, después podemos darle la medida, pues 550 por 280. Le podemos dar la distancia que queremos, en este caso para abajo, pues vamos a darle 200. Y como podemos editar cualquier cosa, editar caras, para arriba, vamos a darle 150. Vale, una vez que tenemos esto, pues escogemos y vemos la parte de inyección. Resta la parte de arriba con la parte
inyección. Y vamos a ver la parte de expulsión, pues esta con esta. Y entonces, pues aquí tenemos. Vamos a mover estos lados hasta otro. P1, P2. Y aquí tenemos postizo 1. Si ponemos los dos postizos a la vez, podemos mirar una sección dinámica. Con la, simplemente la opción transparente. Con lo cual, pues ya pasaríamos a lo que sería la opción de crear el portamoldes. A continuación, vamos a añadir a los postizos un portamoldes. En este caso, vamos a ir a diseño de molde, en lo cual se me van a cargar o los portamoldes míos o que yo puedo crear, estilos de portamoldes, o portamoldes de los proveedores. En este caso, están casi todos los proveedores del mercado. En este caso vamos a seleccionar uno de Messburger y cuando seleccionamos al proveedor, pues vemos toda la cantidad o todo su catálogo. En este caso vamos a coger una distribución normal y al seleccionar las placas de los postizos que tenemos previamente creados, es lo que me realizará automáticamente es una dimensión del portamoldes, una aconsejable. En este caso, vemos que a lo mejor va un poquito justo entre las X y las Y, y la Z a lo mejor podríamos también recortarla un poquito más corto. Con lo cual lo que haremos ahora es ir a ver pues, todo lo que tiene el portacatálogos y vamos a ampliar a coger un 796 por 796 y lo que decía de la placa inyección, pues vamos a coger y vamos a cortarla. ¿Cuánto? Pues miramos los datos de la base de datos y pues vamos a bajarlo pues 40 milímetros a 156. Una vez que tengo predimensionado lo que sería el portamoldes, le digo que me cargue todos los elementos estándar que viene con este portamoldes. En este caso, pues lo he dicho, columnas, tornillos de fijación, disco centrador, etcétera, etcétera, etcétera. Luego más adelante, si nos hacen falta, podemos insertar otros elementos del portamoldes. Vale, una vez que tenemos aceptado, ya tenemos cargado lo que es el portamoldes, vamos a coger y vamos a crear las cavidades de estos postizos dentro del portamoldes. Vamos a aprovechar, y así vemos otra de las opciones que tiene este gestor, en el cual pues nos permitirá a estos postizos que tenemos rectos darle conicidad a los postizos y a sus alojamientos. Estos parámetros aparte me permiten también hacer un desahogo tanto de los radios verticales como de los de fondo. En este caso seleccionamos los dos postizos, la placa de inyección y la placa de expulsión. Entonces ahora veremos la vista previa y tendremos realizado pues, las conicidades tanto en los postizos como en las placas. ¿De acuerdo? Aquí vemos cómo tenemos los radios un poquito más grandes que el postizo y en el fondo pues, de la cavidad o de las placas tenemos unos radios y en los postizos unos ponzones. También lo que podemos hacer en los elementos que hemos colocado, pues podemos restarlos. ¿Por qué? Porque cada objeto tiene su propio objeto de corte, en el cual, pues dependiendo qué tipo de objeto es, pues tenemos un alojamiento totalmente fijo o varios estilos de alojamiento, como podría ser el tornillo. El tornillo, una vez que lo insertamos, pues nos hace falta insertar una característica de roscas, un ajuste de H7 y zonas de desahogo, como en la zona de placa que atraviesa y lo que es la cabecera del tornillo. Ya que estamos aquí, vamos a aprovechar y vamos a ver cómo ha quedado la placa y el postizo.
seleccionamos el punto por el que queremos cortar, ¿vale? Y entonces aquí vemos, perdón, aquí aparte de la zona recta que hemos seleccionado en la creación de postizos, pues vemos que en el fondo, como tenemos el radio en la placa y el chaflanado en lo que es el postizo. Una de las cosas que también hace automáticamente al crear el portamoldes es crearnos una gestión y separarnos pues todos los elementos separados, ¿no? Las placas, los aislantes, los elementos de catálogo, etcétera, etcétera, etcétera. O incluso ya divide por grupos, ya sea por de inyección, de expulsión o el sistema de expulsión, ¿de acuerdo? Ya que estamos en el sistema de expulsión, pues vamos un momento a ir a elementos estándar, ¿de acuerdo? A elementos estándar queremos insertar cualquier elemento de un molde, ¿de acuerdo? En este caso, al insertar, pues tenemos no solo los proveedores de portamoldes, sino todos los proveedores de algún elemento de moldes, o ya sea como, por ejemplo, de DIN, que es el ISO estándar, etcétera, etcétera, etcétera. En este caso, vamos a continuar con Mersburger y entonces pues tenemos elementos de fijación, sufrideras, espárragos, columnas, casquillos, ¿vale? Nos vamos a ir hasta expulsores y vamos a seleccionar un expulsor. Al seleccionar un expulsor, ¿qué me pregunta? Placa inicial en la que yo quiero empezar en esta, y placa final hasta que quiero llevar el expulsor, que es esta. De esta manera, él lo que me va a hacer es, aparte de hacerme todo el camino, me va a seleccionar las zonas de corte, offset, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces aquí pues vamos a coger, por ejemplo, el punto medio de esta cruz, ¿vale? Y aquí pues me salen todo el catálogo, la distancia que quiero. En este caso vamos a poner uno de 8,5, ¿de acuerdo? Y vamos a activar también el corte, ¿de acuerdo? Al activar también el corte, lo que me hará es recortar el expulsor alojado desde la placa portaexpulsores, correcto, y veis que aquí al final pues ya aparece la distancia correcta, ¿de acuerdo? Vamos a añadir alguno más simplemente para que veamos pues que simplemente pues lo podemos insertar también en cualquier punto, aceptamos, nos salimos de la orden, escogemos un punto, por ejemplo pues aquí, y también lo que le podemos dar es un punto en concreto, ¿de acuerdo? Ya sea a la orden, a la hora de colocarlo o en cualquier momento editando el elemento. En este caso, vemos aquí todos los elementos que se han ido poniendo, ¿correcto? Editar. Y aquí pues podemos venir aquí y darle, si queremos, pues una coordenada pues mucho más exacta. 47, 28, correcto, y aceptar. Entonces ya se me ha reposicionado, no solo se me ha reposicionado, sino que los cortes que ha realizado el expulsor también han venido conmigo, ¿de acuerdo? Con lo cual, si ahora nos vamos otra vez al árbol de capas, vemos en el sistema de expulsión cómo ya me ha añadido. Ves que tenemos el alojamiento ya creado y los elementos estándar, aquí tenemos los expulsores que él me ha colocado. Si vamos a lo que es la placa, si quitamos un momento los elementos estándar, pues vemos el alojamiento que tiene, ya sea en la placa o en el postizo. Esto me sirve para todos los elementos de catálogo. Otro de los elementos de catálogo que tenemos, pero esto ya los veremos en otros webinars sucesivos, porque ya me están advirtiendo de que ya voy un poco bastante justo de tiempo, en el cual pues tenemos nuestro asistente a la hora de colocar patines, ¿de acuerdo? Y asistente a la hora de colocar correderas, ¿vale? Simplemente ahora, para que veáis un momento por encima, pues cogemos cualquier sistema de corredera. Entonces, cuando él me pide una cara y un punto,
pues yo simplemente voy a ir escogiendo los parámetros de catálogo, la longitud, el alto y luego pues qué carrera quiero darle al final, longitud extra, ángulo offset de posición, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual pues me ayuda a la creación de este tipo de catálogos, ¿de acuerdo? En este caso no vamos a continuar, ya os digo, que tanto lo que es la gestión de inserción de correderas, de patines, de refrigeración, de mirar el flow en thermal, o sea, quiere decir con las refrigeraciones que pongamos, pues esto lo haremos extensamente más en otro webinar, porque ya de por sí es una parte bastante extensa, ¿no? Tanto la refrigeración conformada, la validación de la refrigeración, la validación del flow, con lo cual pues tenemos el llenado con, eh, con la refrigeración que ya lleva la placa y la pieza y pues las diferentes puertas de crear coladas por puntos de inyección, el sistema de secciones o las puertas finales de cada tipo. Pero esto ya, tal y como hemos comentado, lo veremos en un webinar posterior. Ya para finalizar, simplemente pues comentaros que también en el molde pues tenemos las ayudas del gestor de explosionado, con lo cual me permite ver la cinemática tanto de montaje del molde que puede servir a mí o cualquiera de los ajustadores, como los simuladores de movimiento, que los simuladores de movimiento no solo tienen el movimiento normal, sino que tienen detección de colisiones y también con dinámica física. Con lo cual quiere decir que si se mueve el elemento o encuentra otro elemento, pues se parará y entonces veremos si la apertura o la cinemática del molde que estamos preparando es correcta. Aquí vemos un par de ejemplos de los cuales pues la cinemática se ha utilizado. En este caso aquí vemos pues, una zona de la cremallera de una corredera. Aquí lo vemos con el montaje ya entero, con las correderas, las otras correderas, los patines y los expulsores, como pues lo tenemos todo por dinámica física. Y finalmente, pues aquí vemos otro en el cual pues tenemos uno con desenroscado, en el cual se cierran los punzones de la rosca. Bueno, pues por tiempo más o menos, aunque hemos podido verlo todas las fases de lo que es el molde, eh, yo ya pasaremos a la parte de preguntas, eso sí, emplazándoos a que si queréis acabar de complementar pues el resto de molde, pues si queréis ver un segundo webinar en el cual pues veamos la parte que nos falta de colada, refrigeración, creación de correderas, platines y patines, eh, después el flow con la refrigeración de las placas, lista de materiales, planos 2D, pues estaré encantado de hacer un segundo webinar complementario con todas las demás cosas un poco más de detalle de lo que sería realizar el portamoldes. Simplemente agradeceros vuestra atención en este webinar, un poquito largo, y simplemente quedo ahora a vuestra disposición para que me realicéis pues, todas las preguntas que deseéis sobre el webinar y estaré encantado de poder responderlas. Muchas gracias y hasta ahora.